gusto darle la bienvenida a todos ustedes que han venido a acompañar a nuestro querido compañero Héctor Conde Rubio para el día de su defensa de tesis de maestría. El título de su tesis es Mujeres Ministras, una mirada ecuménica en torno a la ordenación de mujeres. Un tema bastante interesante, polémico y muy actual. Es una tesis que está presentando para obtener el grado de maestría en Teología y Mundo Contemporáneo. Y también me da muchísimo gusto tener entre nosotros a los lectores sinodales de esta tesis, al doctor Carlos Mendoza Álvarez, a la doctora Marilu Rojas Salazar, y aún presente el doctor Ángel Méndez Montoya, que ha sido el director de la tesis de Héctor. La manera en que vamos a proceder es dándole la palabra por 20 o 30 minutos a Héctor Conde para que él haga una síntesis de la presentación de los puntos clave de su tesis. Enseguida, los sinodales procederemos a hacerle una serie de preguntas, comentarios, para que responda Héctor, y después vamos a pedirle a todo el auditorio junto con Héctor que abandonen por unos minutos la sala para que los sinodales podamos dictaminar la respuesta que se le da a su tesis, a su defensa. Y finalmente los vamos a congregar a todos, a todas, para que regresen aquí y se dé la deliberación del resultado de su defensa. Bueno, entonces, sin más por el momento, les dejo la palabra a Héctor Conde para que nos haga el favor de hacer una presentación breve de los puntos claves de su tesis. Gracias. Buenos días a todos. Voy a tomar uno de esos micrófonos. Bueno, el título de la tesis es Mujeres Ministras, una mirada ecuménica en torno a la ordenación de mujeres. Digamos que este trabajo surge a partir de darme cuenta yo de que en las últimas décadas ha habido cada vez un mayor lugar de empoderamiento de las mujeres que en diferentes grados, en diferentes formas, pero cada vez las mujeres están asumiendo mayores roles de participación, de toma de decisiones, de espacios de dirección, etc. Y esto es como un signo de los tiempos modernos que vivimos actualmente. Podremos calificarlos esos de manera positiva o algunos tal vez no, pero digamos este ya es un elemento del cual suscita el interés de mi parte en hacer este trabajo. Obviamente también en las tradiciones religiosas, en este caso varias denominaciones cristianas, y cuando digo varias me refiero prácticamente a todas, salvo el caso concreto de la Iglesia Católica Romana, que sí, por supuesto que también hay una importante y es innegable la participación de las mujeres, pero todavía no están dentro de los espacios de toma de decisiones, no son obispas, no son cardenales, eso es algo que todavía no sucede en la Iglesia Católica, pero sí está sucediendo en otras denominaciones cristianas, como por ejemplo en las iglesias protestantes, ¿no? Hay un antecedente de 1853, una mujer es ordenada en una iglesia congregacional en Nueva York, que es un hecho como muy aislado, es un hecho como muy puntual. No, tampoco es que se desencadene con eso todo un movimiento, no, pero ya es un antecedente. Y hay otros pasos importantes ya en la década de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, donde sí ya hay una
aceptación del ministerio ordenado de mujeres en las iglesias, en la iglesia anglicana o episcopaliana en Estados Unidos, así se llamará, en la iglesia luterana y también en la iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces también, de hecho, toda la tesis se mencionan las diferentes matices que tiene cada uno de estos grupos, porque también dentro de cada una de estas iglesias hay particularidades. No es que la iglesia anglicana sea igual en todas partes del mundo, no es que la iglesia presbiteriana sea igual, ¿no? Hay varios grupos, pero eso se va rastreando a lo largo de la tesis. Pero entonces estos son dos elementos, por un lado la parte, digamos, del el lugar cada vez más protagónico y público que van teniendo las mujeres, y también el lugar como autoridades dentro de estas iglesias que las mujeres también van teniendo. Estos son dos elementos muy importantes y que yo considero que es como un novum, es un suceso histórico que no tiene precedentes a lo largo de la historia del cristianismo, porque como nosotros sabemos, pues realmente a lo largo de la gran historia del cristianismo, donde todavía no existen todas estas iglesias, realmente siempre los varones habían sido básicamente los protagonistas, ¿no? Habían sido o los líderes, o habían sido los obispos, o habían sido los padres, ¿no? Y ahí la famosa expresión de los padres de la iglesia, aunque también se ha demostrado en las últimas décadas con algunos estudios que hay madres de la iglesia, que también hay abadesas importantes, y bueno, hay toda una, digamos, contrahistoria, ¿no? Contrahistoria en el sentido que, digamos, quiere ver el reverso de la historia, como rastreando estos otros ejemplos. Pero en realidad son ejemplos pequeños, son unos cuantos, y no es el grueso de la historia de la iglesia cristiana como en grandes términos, ¿no? Entonces, obviamente a mí me interesa un poco más el asunto que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana, porque me adscribo como católico romano todavía, pese a las muchas críticas que me han hecho miles de personas. Todavía hace unos días vi a un viejo profesor y todavía cuestionando como mi adherencia a la iglesia, y diciendo, bueno, si tú crees tantas cosas, ¿por qué sigues creyendo? Ese es todo un tema, ¿no? Pero todavía me considero, porque todavía veo teólogos y veo teólogas muy interesantes, que están haciendo cosas muy nobles, y estoy enamorado de esa iglesia. Pero bueno, entonces, en la Iglesia Católica Romana se da un suceso muy interesante, que es bueno, como se están dando estas ordenaciones, las últimas en los 70 y tantos, 75, 76, hay un grupo de mujeres y hay un grupo de teólogos progresistas que, digamos, están haciendo lobby en el Vaticano para, oigan, ¿por qué nosotros ya no nos ordenamos? ¿Por qué no se ordenan las mujeres? Entonces, el Papa Pablo VI le pide a la Pontificia Comisión Bíblica, todavía pontificia, y después eso se modifica, pero la Pontificia Comisión Bíblica, que es como un órgano de asesores, expertos, y que tienen en ese entonces tenían un gran valor, todavía al día de hoy, pero es una instancia muy importante de expertos de la Biblia y todo. El Papa Pablo VI les pide hacer un estudio si es posible justificar o no desde la Biblia la ordenación de mujeres. Y entonces hacen este reporte, está más de un año, y el reporte se llama ¿Pueden las mujeres sacerdotes? Es un estudio que no se publica en las masas, no está en los grandes medios de comunicación. Obviamente estamos en los 70s, no hay toda esta redes sociales, ¿no? Entonces no se hace mucho eco de este documento, pero es un documento interno de gran valor, y que este documento explora muchas cosas, explora el lugar de las mujeres justamente en el Nuevo Testamento, en la relación con Jesús, las primeras comunidades cristianas y en los primeros siglos del cristianismo, es decir, la iglesia primitiva.
y concluye que a pesar del contexto dominado por hombres, las mujeres tenían un importante grado de participación en tiempos de Jesús. Pero también posteriormente, en las primeras comunidades cristianas había mujeres diáconas o diaconisas y que tenían diferentes cargos ministeriales, como la profecía, el apostolado, etc. Entonces, concluye que, esto es muy importante, no parece que el Nuevo Testamento por sí solo permita resolver de una manera clara y definitiva el problema del posible acceso de las mujeres al presbiterado, o sea, al sacerdocio. Y parece que el carácter masculino del orden jerárquico literado, ¿no? Entonces, pero tampoco está cerrado, no cierra la posibilidad. Es muy curioso porque este documento de la Pontificia Comisión Bíblica no cierra la posibilidad. Entonces, como las preguntas que más están, digamos, a lo largo de la tesis es: ¿cómo es que Dios ha llamado a las mujeres en otras denominaciones cristianas? Si esto ya ha sucedido en otras iglesias, ¿cómo es que ha sucedido? ¿Cómo las llamó? ¿Cuáles han sido sus dificultades personales, institucionales? ¿Tuvieron o no tuvieron dificultades? ¿Cuáles han sido sus aportaciones como mujeres? Ya propiamente hablando, como ministras, como pastoras, como reverendas. Y concretamente en el caso de la Iglesia Católica, ¿por qué es imposible la ordenación de mujeres? ¿Es que Dios no puede llamar a las mujeres al servicio ministerial? Esa es mi gran pregunta como católico. Entonces, ya concretamente objetivos son 4, que son, digamos, los que se traducen en cada uno de estos objetivos en un capítulo. El primero sería explorar el papel que jugaron las mujeres en el movimiento de Jesús, en las primeras comunidades cristianas, en la iglesia primitiva. El segundo objetivo, segundo capítulo también, va a ser conocer algunos casos de mujeres que han sido ordenadas en estas iglesias protestantes. Y tercer objetivo, conocer cuál es la postura oficial de la Iglesia Católica Romana. También ya hay una vasta literatura, ya hay documentos magisteriales, pero también alrededor de eso hay toda una discusión que se ve, que se aborda en el tercer capítulo. Y el cuarto capítulo es finalmente reflexionar sobre esta postura, digamos ya postura de la Iglesia Católica Romana, y también un poco en diálogo con 2 casos concretos de mujeres que han sido ordenadas dentro del movimiento Roman Catholic Women Priests, que es un movimiento obviamente no reconocido por el magisterio ni por la Iglesia, obviamente no tienen parroquias católicas como, ¿no? Digamos, dentro del marco institucional, pero que son todo un movimiento ya cada vez más grande y que tiene varias integrantes de varias partes del mundo, ¿no? Ya prácticamente los 5 continentes, y son más de 140 mujeres ministras, que ellas mismas están haciendo pues un movimiento alternativo. Considero que esta investigación es importante porque justamente es necesario reflexionar sobre este fenómeno y que es muy reciente, y reflexionarlo teológicamente, pero también desde una perspectiva como no solo católica, sino como tomando en cuenta las experiencias de las otras iglesias. En ese sentido, desde una perspectiva ecuménica. Y bueno, pues hay algunas hipótesis que se plantearon, digamos, también. Una, pues si las mujeres tuvieron, yo creía ya que las mujeres tenían una participación importante dentro de las primeras comunidades cristianas. 2, que la inserción de las mujeres suponía yo que no siempre había sido fácil en esas otras iglesias. También que, y esto ya fue un poco más a posteriori, ya esto ya fue haciéndolo un poco más, pero realmente, pero que sí estaba planteado, ¿no? También desde el inicio, es que algo tuvo que haber pasado en la teología del sacerdocio en esas iglesias. Igualmente no hay sacerdocio como tal, es el ministerio ordenado, pero algo tuvo que haber
tuvo que haberse replanteado, cambiado. Y por último, pues me imaginaba yo que había una cierta resistencia dentro de la Iglesia Católica por algo que también pues uno se va dando cuenta que a lo largo de la literatura teológica es que hay una cierta resistencia porque ahí también tiene que ver con cierto patriarcado, ¿no? Que obviamente son 19 siglos de patriarcado, 20 siglos, 21 todavía, ¿no? Todavía vivimos el patriarcado y creo que es un reto para todas las iglesias, pero bueno. Entonces, digamos que el diseño de esta investigación realmente fue también a lo largo de mucho tiempo. Yo este proyecto lo pensé ya como en el 2011, 2010 medio tenía una idea y 2011 ya estaba un poco, ya había una estructura, después lo abandoné y después mil cosas, pero me dio tiempo de realmente trabajar bastante la metodología, hacer las entrevistas y todo esto. Entonces tiene una parte, es una investigación mixta y yo diría ecuménica también, mixta porque bueno, tiene una parte documental, ¿no? Tiene una parte de investigación de campo por las entrevistas concretas a ciertas personas, a ciertas pastoras, y también es una, digamos, necesitó de varias disciplinas teológicas, ¿no? Como la eclesiología, un poco la teología sacramental, ¿no? A partir de documentos y demás, y también está el tema de la teología de la vocación, y bueno, todo, la verdad, siempre como desde una perspectiva teológica feminista. Y bueno, el otro aspecto como también esta mirada ecuménica, ¿no? Mirada ecuménica. Y como tratando de ver las similitudes y las diferencias que tienen entre sí las diferentes iglesias que están estudiadas en esta tesis. Entonces el primer capítulo trató justamente sobre las mujeres y el cristianismo, el segundo capítulo mujeres ministras y cada uno de los casos que se analizan, ¿no? En el tercer capítulo una muy cuidadosa exposición y reflexión de los documentos magisteriales de la Iglesia Católica Romana sobre el tema, y el cuarto capítulo como pues una reflexión, ya ahora sí como la cual suscribo, no quiero responsabilizar a nadie más, no quiero poner en peligro a nadie más. Y bueno, también otra cosa más es, pues digamos, los hallazgos, ¿no? Hay conclusiones por cada capítulo que no vamos a decir porque eso es muy largo, simplemente como de términos muy generales que descubrí a partir de las entrevistas que hice a cada una de estas pastoras, como por ejemplo la reverenda, ¿no? La reverenda Tirsa Sayers de la iglesia de la Presbyterian Church of USA, así se llama, que bueno, ella tenía una institución la cual ya tenía más de 70, 60 ya, más de 60 y tantos años ordenando mujeres, casi 70 años ordenando mujeres. Entonces ya llegó a una institución donde eso es normal. La mitad de sus compañeros en el seminario teológico eran mujeres, no había ningún problema, solamente tuvo algunos problemas ya como pastora porque en algunos pueblos pequeños donde obviamente todavía la mentalidad es muy patriarcal. Otro caso es el de la iglesia de la reverenda Dale McCormick, que es pastora de la iglesia United Church of Christ, la Iglesia Unida de Cristo, que también es una iglesia que surge en los años 50 y que tiene un poco esta herencia de las iglesias congregacionales que les decía que fueron los primeros que ordenaban mujeres. Entonces, cuando esta iglesia que nació, ya estaban ordenando inclusive las primeras pastoras, ¿no? Entonces también con mucha naturalidad hay pastoras, pastores, pastores gays, o sea, de todo, ¿no? Y también el otro caso es de la iglesia episcopaliana, que es el nombre que recibe en Estados Unidos, la iglesia anglicana, pertenece a la comunión anglicana, y que bueno, igualmente en los años 70 ya se estaban ordenando, y
entonces también cuando ella entra al seminario ya es también la mitad de sus compañeras son mujeres, hay de todo, normal. Yo la vi, a todas estas personas las vi en sus iglesias, bueno, salvo a Del McCormick, que fue una entrevista que llegó por un contacto después, apenas en este año, y se incorporó, digamos, en el estudio, pero el caso de todas ellas las pude ver en sus congregaciones, oficiando con sus comunidades y demás, y maravilloso, porque yo recuerdo una anécdota muy bella, que fue haber visto a la reverenda Teresa Danieli, que oficiando el culto embarazada. La vi antes de embarazarse, la conocí con su esposo y la conocí oficiando y consagrando, bueno, no es la consagración, pero es donde se levanta, porque ya no esté técnicamente no es lo mismo, ¿no? Pero digamos, en la celebración episcopaliana también tiene muchos rasgos similares al culto, a la liturgia católica, y bueno, levantando, digamos, el cuerpo de Cristo con su vientre de embarazo increíble, eso nunca lo voy a olvidar. Y otros hallazgos también es el testimonio de estas otras pastoras que, digamos, que sufrieron un poquito más, porque no encontraron el apoyo institucional de sus iglesias, ¿no? Por ejemplo, el caso de la reverenda Amparo Lerín, que es mexicana y que vive actualmente en Toluca. Ella pertenece a la Iglesia Presbiteriana de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, y ella, junto con otras personas, otras mujeres y otros teólogos, buscaron la ordenación por medio de sus órganos, digamos, de gobierno, que es la Asamblea Nacional Presbiteriana. Hicieron todo un coloquio teológico, luego un sínodo, bueno, toda una discusión interna dentro de la Iglesia Presbiteriana. Finalmente la Iglesia votó en contra, y varios pastores que apoyaron a esta mujer fueron excomulgados de su iglesia. Ella curiosamente no, como que implícitamente sí, pero técnicamente no se les excomulgó. Entonces, pero sí fue excluida, y entonces, digamos, junto con otras personas fundaron una nueva asociación religiosa que es la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, y que actualmente está en funciones y actualmente tienen como 8 pastores, entre ellas, no, como 10 ya, y entre ellas 2 mujeres, o 3. Y entonces ella es una pastora, reverenda, que también luchó en contra de su institución, por así decir, pero que también logró ser pastora y logró tener el apoyo de su congregación, y su testimonio muy, muy formidable. Y el otro caso es el de la pastora Elsie McGrath, que es pastora de este movimiento que les decía, el Roman Catholic Women Priests, que es un movimiento ya internacional que está en varias partes del mundo y que surge básicamente en el 2002. Las mujeres fueron ordenadas en este famoso, bueno, famoso por algunos, en un famoso bote en el Danubio, ahí en Austria, y inmediatamente fueron excomulgados los obispos, y después que las ordenaron, que osaron ordenarlas, pero de ellas, digamos que se consideran católicas romanas y quieren mantener la idea de sucesión apostólica y todo eso, y entonces sí, hacen todos los sacramentos, tienen toda la formación, pero obviamente tiene que ser por fuera de la Iglesia Católica, de lo normal, no puede estar en un instituto, digamos, que nosotros conocemos. Tienen otros espacios, pero la idea es eso, también como servir al pueblo de Dios, y que las mujeres también puedan celebrar los sacramentos, todos los sacramentos. Y por último, bueno, este otro último caso que también pertenece a este movimiento, que es el caso de la reverenda Ray Hudson, también una mujer formidable, una mujer muy valiente, que también desde su ordenación en el 2008, 2009, por ahí, ha estado al servicio de la comunidad de San Luis. Y las dos pastoras, las dos reverendas, pertenecen a la misma congregación en la ciudad de San Luis, Missouri. Entonces, ya concluyendo para no hacer mucho más largo esto,
hay también, las conclusiones son mucho más largas, pero digamos, esto es lo más importante de las conclusiones, es que por el lado de los testimonios de las pastoras protestantes que hemos visto, y en el caso otros de las reverendas que son del movimiento de Roman Catholic Women Priests, podemos constatar que son mujeres de una fe impresionante, de un gran compromiso con la comunidad y amor con Dios, por supuesto. Son testimonios que de alguna manera marcan una pauta para nuevos modelos de comunidad, para nuevos modelos de iglesia, los cuales sí están reconociendo plenamente el don de las mujeres. Y por otro lado, también estas mujeres han demostrado que no solo pueden ser excelentes predicadoras, yo las he visto con mis propios ojos, las he visto y son igual o hasta mejor que muchos sacerdotes a veces, y que son más grandes maestras de fe, son grandes guías, grandes pastoras y servidoras de Cristo. Si bien la Iglesia Católica Romana afirma que Jesucristo no llamó a ninguna mujer a formar parte de los 12 y que no tiene en modo alguno la facultad para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fines de la Iglesia, lo cierto es que muchas mujeres se han sentido llamadas a servir como sacerdotas para acompañar y presentar la fe del pueblo de Dios. Esos 140 testimonios obviamente están respaldados por otras muchas mujeres que al final, después de un proceso, decidieron no hacerlo porque tuvieron miedo, por miles de cosas. Hay varias historias, hay varios libros, de hecho, que se utilizan en la biografía, que justamente refieren a eso. Hay varias mujeres que no aguantaron la presión social, no aguantaron la crítica, y otras, las que sí están persistiendo, pues lo han hecho con mucha valentía. Y finalmente, creo que la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica no debería ser un delito, así está tipificado, con un delictum canónicamente, ni tampoco debería ser un problema ecuménico. Algunos dicen, no, es que este sería un gran problema ecuménico con las iglesias ortodoxas y no sé qué, sino que debería ser la puerta para un cambio profundo en la estructura de nuestra iglesia. Entonces, pues básicamente eso es como el planteamiento principal de la tesis. Y muchas gracias. Muy bien, gracias Héctor por tu presentación. A continuación vamos a pasar a las intervenciones con los sinodales. Primero le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Mendoza, seguido por la doctora Marilu Rojas y finalmente un servidor, el doctor Ángel Méndez, para hacerte comentarios, preguntas y que tú tengas la oportunidad de compartir con nosotros en este diálogo, discusión y debate que es una defensa de iglesias. Muchas gracias, Ángel. Primero felicitarte, Héctor, por llegar por fin a este momento, después de una larga trayectoria de no solo reflexión teológica, sino de vida personal, animada por una búsqueda de dar razón de tu fe en un contexto adverso como es el de la discriminación en México, no solo con mujeres, sino también con migrantes. Y yo sé que, entre tanto, esta tesis se alargó por una opción muy clara que hiciste en su momento de dedicarte al acompañamiento, a la cercanía con migrantes en la Paxco y otras rutas de la bestia. Entonces creo que esta tesis de algún modo refleja una inquietud que no solo se concreta en el rostro de las mujeres, con frecuencia discriminadas en la sociedad y en la iglesia, sino en esos otros rostros de víctimas sistémicas. Y de algún modo, en ese sentido, entiendo tu inquietud propiamente académica. Dialogamos en su momento pues, sobre tu tema desde tiempo atrás, cuando tenías esta inquietud, y yo te decía, bueno, es tal vez una puerta que está sellada y que no valdría la pena intentar abrir a la fuerza en la iglesia hoy por hoy, en la iglesia católica, la ordenación de mujeres, pero tú persistías en tu obcecada búsqueda de decir, vamos a pensar este asunto, no está cerrada como tal la investigación, aunque sí la definición por lo pronto doctrinal y pastoral del asunto.
Veo que con los años has ido madurando el cuestionamiento, recuperaste en esta tesis y con la ayuda, por supuesto, de tu director, de Ángel, y de Marilu, que fue atenta lectora, el orden de cómo analizar académicamente, con un rigor teológico y también interdisciplinario, esta cuestión, la cuestión del acceso de las mujeres, ya no al sacerdocio en general, sino, bueno, al ministerio ordenado, aunque el título todavía aparece el tema de ordenación de mujeres dentro del ministerio ordenado, por supuesto. Y una de mis observaciones era en este sentido, cómo incluir tu cuestión en una perspectiva más eclesiológica de lo que serían los ministerios en la iglesia, ministerios ordenados y no ordenados. Entonces, felicitándote por este esfuerzo, es como una etapa la que estamos concluyendo aquí, pero creo que se abren otras, que tiene que ver con el dar cuenta de las narrativas por el que las propias mujeres describen su lucha en la sociedad, en las iglesias y en las comunidades eclesiales, por hacer reconocer su papel, su contribución y su liderazgo, pero también en la problematización propiamente teológica. Entonces, por eso tendría como tres ejes de conversación en este momento, unos 10 minutos tal vez que podamos interactuar, si me permites. Una es en relación a lo que en la página 92 incluiste algo que me parece que era importante sobre la cuestión del ministerio ordenado, porque es el argumento clásico por el que se excluye a las mujeres, que no pueden actuar in persona Christi. ¿Verdad? Aunque la teología más tradicional, Tomás de Aquino es uno de ellos, decía no solo el ministro ordenado actúa in persona Christi, sino también et in nomine ecclesiae, en nombre de la iglesia. Siempre esa doble función. Bueno, pero el punto clásico del argumento contra la participación de mujeres en el ministerio ordenado es que no pueden participar in persona Christi, porque hay una relación que se establece casi de identificación, identidad entre la res y el signum rei, ¿no? Es lo que pones en la página 92. Entre la cosa y el signo que la representa. Y en este caso solo puede ser un varón, es el argumento tradicional, el que puede representar a Cristo, reduciendo entonces la cuestión a la sexualidad y aún más a la genitalidad. Entonces, en este sentido me parece que esta inclusión, esta precisión sobre la interpretación de la persona Christi es fundamental para poder desarrollar un argumento teológico que sea pertinente. Lo que tú citas en estas páginas 92 y siguientes tiene que ver con una lectura casi unívoca de lo que significa actuar in persona Christi, en la persona de Cristo. ¿Cómo lo podrías desarrollar más ampliamente en esta conversación para entender que está en juego no solo un